Estudio clínico molecular de un caso de frimartinismo en la raza Gir. Este proyecto de investigación es viable, ya que se cuenta con el caso clínico y la aprobación del dueño de los bovinos y la Universidad CES. Como objetivo general, será describir las alteraciones fenotípicas, genotípicas e histopatológicas. Las alteraciones fenotípicas, como lo son características macroscópicas, por ejemplo, en el caso de frimartinismo, los órganos genitales, glándula mamaria, entre otros. En alteraciones genotípicas, como lo son moleculares y citogenéticas. Y por último, histopatológicas, como las características microscópicas de los órganos. El síndrome de Frimartin es una de las tantas anormalidades reproductivas que designa macho y hembra estériles. Son concebidas en un parto múltiple heterosexual con anastomosis vascular coriónica, donde hay un intercambio de células y hormonas del embrión del macho. Estas son pasadas a la hembra melliza, lo que provoca oriotestis y características genitales de un macho. En algunas hembras pueden encontrarse órganos internos masculinos histológicamente normales, pero no funcionales. En el examen anatómico del Frimartin se ha realizado desde 1962 y poco a poco se ha descubierto que no es heredable, pero la propensión a engendrar mellizos sí lo es. La frecuencia de partos dobles en bovinos varía de acuerdo a la raza. Estudios realizados en más de 16 razas bovinas estiman que un rango de frecuencia entre el 0.51% al 5.62%. En razas de carne la frecuencia se estima en 1%, mientras que en ganado de leche sería de 4 a 5%. De ellos se estima que el 95% son mellizos disigóticos, mientras que un 5% serían gemelos monocigóticos. En conclusión, la pérdida de las hembras Frimartin como efectivos potenciales para la reproducción dentro del rebaño y la disminución de la fertilidad del macho se traduce en una reducción del progreso genético en programas de mejora. Justificación. A pesar de que un parto múltiple puede resultar benéfico para la producción de 2 vacas en vez de una, si no se diagnostica una hembra Frimartin a tiempo, el criador aumentará sus costos de producción, alimentación, tiempo y manejo de esa hembra infértil, que no puede ser utilizada con fines reproductivos. El frimartinismo representa un factor de pérdidas económicas considerables en la producción ganadera, si se tiene en cuenta que la incidencia de partos múltiples es de 0.5%, o sea, un par de gemelos cada 227 nacimientos en ganado de carne, y 1.04%, o sea, un par de gemelos cada 96 nacimientos en ganado de leche. De estos nacimientos, entre el 0.5% y el 1% son gemelos heterosexuales, los cuales dan origen a hembras Frimartin en el 90% de los casos. El frimartinismo puede ocurrir ocasionalmente en otros mamíferos, incluyendo ovejas, cabras y cerdos, entre otros, ampliando el valor de pérdida en otras especies con importancia de producción en nuestro país. El reporte de caso del parto gemelar Frimartin puede ayudar a generar un nuevo conocimiento frente a órganos sexuales y no sexuales, los cuales pueden también tener un desarrollo anormal o una alteración en la funcionalidad, como fue reportado en Hiroshima. Plan metodológico. Se empieza con el diseño de estudio, que es retroprospectivo, porque hay ciertos datos que se anteceden, como la raza, dato de los padres, dato de inseminación, el parto y la evolución del síndrome. Y posteriormente se deben tomar datos genotípicos, moleculares, citogenéticos, fenotípicos e histopatológicos. Es transversal, no experimental, descriptivo, ya que esta información solo se recolectará una vez y se realizarán descripciones de los órganos. Muestra. Para este caso se trabajará con 2 individuos Frimartin, hembra y macho de la raza Gir. Criterios de admisión, inclusión y exclusión. Inclusión. Diagnóstico clínico en un caso de Frimartin bovino de la raza Gir, la cual se evidencia a través del nacimiento de una hembra estéril, hermana melliza de un ternero macho. Tipo de muestreo, no probabilístico, discrecional porque se tomará una muestra intencional, con un objetivo específico. Descripción de las variables. El muestreo será de naturaleza cualitativo y cómico, con un nivel de medición nominal, porque se describirán los órganos del Frimartin esperando un resultado afirmativo o negativo de las pruebas que se realizarán. Las variables no se tienen orden entre ellos. Se realiza la asepsia con alcohol. Se efectúa la venopunción con una aguja calibre 18 y se recolecta la muestra en un tubo con anticoagulante.
Se procede a retirar la aguja, haciendo una presión por unos segundos, y desecha la aguja en el guardián y el resto de materiales contaminados en la bolsa roja. Esto se hará para el Free Martin y los dos animales de control. Estas muestras se dirigirán al ICMT. Para realizar la PCR se necesita hacer extracción de DNA. Los linfocitos se mezclan en una solución con fenol, el cual genera ruptura de membrana plasmática, desnaturalización de proteínas. Se le agrega cloroformo, el cual permite la solubilidad de ácidos nucleicos. Se agita, centrifuga y recolecta el fluorinante en el cual se encuentra el DNA. Se recupera con micropipeta y se hacen lavados con etanol. Este procedimiento dura alrededor de 4 horas. Con esta muestra de DNA se procede a realizar la electroforesis, la cual consta de separación del DNA de diferentes tamaños. Se adiciona DNA con buffer en los orificios del gel de agarosa. Se procede a conectar la corriente a la caja de electroforesis. Luego se procede a teñirlo con bromuro de tidio. Con esto se verificará la calidad del DNA para poder proceder a la realización de la PCR para la amplificación del gen SRY. Se adicionará nucleótidos en forma trifosfato y Taq polimerasa. Se realizará con las siguientes temperaturas. Primero, desnaturalización a 95 grados durante 1 minuto. Luego se bajará la temperatura a 57 grados durante 30 segundos. Y por último, una extensión a 72 grados durante 1 minuto. Los productos de PCR serán analizados por electroforesis. El análisis de ADN detecta el gen SRY en la hembra, que indica la ocurrencia de quimerismo y confirma que sea un Free Martin. Para realizar la secuencia de DNA se realizará el método de Sanger. Para el procedimiento de la necropsia constará de los siguientes pasos. Inicialmente, examen físico general, toma de muestras sanguíneas de la vena yugular externa, descripción de hallazgos macroscópicos, exámenes complementarios y diagnóstico. Para proceder con la eutanasia del animal, se inicia con la sujeción del animal. Luego se canalizan vasos para suministrar fármacos en un orden establecido. Como primero, se suministrará silacina, un agonista alfa-2 como tranquilizante. Luego, en la segunda fase, ketamina como anestésico disociativo. Como tercero, se suministrará pentobarbital sódico, el cual se suministra vía intravenosa en una cantidad dosificada para causar una sobredosis, causando como signo clínico una apnea profunda. Luego de esto, el animal procederá a un paro cardiorrespiratorio. Para asegurar la muerte del animal, se debe tener una evaluación de los reflejos de esfínteres y pupila. Luego, se pone en decúbito dorsal, se hace desarticulación de extremidades anteriores y posteriores, incidiendo por la región inguinal y axilar. Posteriormente, se incide desde una parte ventral de la cabeza hacia la parte caudal del animal, por toda la línea media. Se recolectarán los órganos de la hembra Free Martin, como son sus órganos sexuales y no sexuales con anormalidades encontradas. Se hará la evaluación macroscópica y se tomará biopsia de los tejidos, y serán transportados en formol al 10%, en una solución con relación 1:10 litros, refrigeradas. Por último, los desechos biológicos se dispondrán a una empresa especializada para el manejo de estos. Este estudio tiene un riesgo mínimo, ya que este se basará en estudios de observación y no se efectuará la salud ni la calidad de la vida del animal, ya que en la fase inicial será sometido a sacrificio humanitario. El propietario no recibirá ningún beneficio económico, pero se le suministrará información relacionada, la cual beneficiará el futuro del hato. No habrá riesgos potenciales para los animales, ya que en la fase inicial se realizará el sacrificio humanitario con estrictos manejos de protocolo. El beneficio de esta investigación no será para los animales en cuestión, sino para su especie y para la ganadería en general. De las publicaciones que resulten, solo se incorporará el nombre del predio o ganadería en caso de que el propietario lo considere. De lo contrario, se realizará de forma anónima. Presupuesto. Consiste en viajes, que son 422.200, materiales e insumos, como materiales para la toma de muestra, pruebas moleculares
y pruebas histopatológicas son 4.061.850 pesos.